Los niños pueden salir a su clase, hermanos, con su maestra allá en la cuna. Y los demás jóvenes y adultos preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Siempre es un gozo poder compartirles la palabra de Dios, porque antes de compartirles, pues Dios, como predicadores, lo que nos habla primeramente a nuestras vidas, y siempre es de bendición preparar un mensaje, porque también como predicadores Dios nos bendice a través de ello, hermanos, y espero que este mensaje sea de bendición también para ustedes, hermanos. El título de este mensaje se llama No olvidemos nuestra consagración a Dios. En 2 de Timoteo 3:16, no lo busque, hermanos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Este libro es palabra de Dios, hermanos, es inspiración de Dios. Para este mensaje vamos a ver un poco de la vida de Jacob. Y yo he estado estudiando la vida de Jacob y he encontrado muchas enseñanzas para mi vida, espirituales y prácticas. Y si usted estudia la vida de Jacob, puede encontrar muchas bendiciones. Nos enseña mucho la vida de Jacob. ¿Cuántos creen, hermanos, de ustedes que este libro es aliento de Dios? Dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y cuando dice toda, pues no excluye nada de lo que está escrito. Este libro es aliento de Dios. Aún todo lo que le aconteció a Jacob, sus pruebas, sus luchas, sus problemas, sus bendiciones, y está escrito aquí, hermanos, y es por el aliento de Dios. Aún todo lo que le sucedió fue inspiración de Dios, porque Dios lo permitió que tuviera muchos problemas en su vida. También le dio bendiciones. Dios le permitió pasar por dificultades en su vida, y todo para llevar a cabo su propósito eterno, ¿verdad? Que es edificar su iglesia, una casa espiritual donde Él habite, donde Dios habite. Un lugar donde Él sea expresado corporativamente. Efesios 5, no lo busque, en Efesios 5 dice
que somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Dios. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Todos tenemos un lugar aquí en la iglesia, ¿verdad? Podemos ser una mano, un pie, un oído, un ojo, de tal manera que, pues, en conjunto conformamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No podemos ser todos pies, todos cabezas, todos ojos. Cada uno tenemos diferentes funciones y conformamos el cuerpo de Cristo. Dice su palabra que Él nos perfecciona para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo es la roca del fundamento de la iglesia, es la piedra angular, pero nosotros podemos ser una piedra, hermanos. Antes las construcciones se hacían con piedra, ¿no? Las pirámides con piedra. Ahora, en esta actualidad, seríamos un ladrillo, ¿no? Podemos ser un ladrillo, porque ahora las casas las construyen, o las construimos, porque yo me dedico a eso, con ladrillo, pero todos podemos ser piedras, todos podemos ser parte de la obra de Dios, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Para esto es necesario consagrarnos al Señor, para poder ser usados por Dios y poder ser material para su obra. Y como les decía hace un momento, vamos a analizar un poco la vida de Jacob, especialmente en cómo él se consagró a Dios, hizo voto con Dios de servirle. Si ya han leído la historia de Jacob, ¿verdad? Tuvo un hermano llamado Esaú, ¿verdad? Que pues crecieron, lo engañó para quitarle su primogenitura. Después engañó a su padre, a Isaac, ¿verdad? Haciéndose pasar por Esaú, y le robó su primogenitura, ¿verdad? Y pues después tuvo que huir de su hermano porque lo quería matar. Y estoy haciendo un breve resumen de lo que fue su vida. Ahorita vamos a ir estudiando ciertos aspectos de su vida. Entonces Jacob tuvo que huir a cierto lugar, y en ese lapso de donde estaba, donde iba a ir, se le apareció Dios en un sueño, ¿verdad? Y le dio ciertas instrucciones y promesas. Después llegó con su suegro Labán, ¿verdad? Y lo engañó y le sirvió muchos años por su hija. Después Dios le dijo que regresara a la tierra de sus padres, y en ese trayecto sí regresó, pero tuvo muchos problemas, hermanos, que vamos a
a ir estudiando un poco. Quiero que vayan a sus Biblias a Génesis capítulo 27, hermanos. En el capítulo 27, hermanos, en el verso 41, Génesis 27, 41, dice, escuche, hermano, escuche, yo lo leo para usted, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había, con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Lo vuelvo a leer, hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Desde ahí empieza ya las dificultades en la vida de Jacob, ¿verdad? Por haberle engañado su hermano Jacob, Esaú lo quería matar, entonces pues tiene que huir, ¿verdad? Y junto con su madre pues planean una estrategia para que su padre lo pudiera mandar a otro lugar. Dice en el 28, dice en el 28:1, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vemos que ahí Isaac está despidiendo a Jacob, ¿verdad? Le está diciendo que se vaya a la familia de su mamá. Está diciendo, vete a Padán Aram. Jacob estaba en Canaán, le estaba diciendo, vete a Padán Aram, que es un lugar, pues está lejos, ¿verdad? Le está mandando, pero pues en realidad Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, porque le había hecho la promesa de que cuando pues sus padres ya no estuvieran, Esaú lo iba a matar. Entonces él tuvo que huir. Y en este trayecto, hermanos, Jacob tuvo un sueño donde Dios se le apareció. En el 28:14, capítulo 28, verso 14, dice, bueno, en el contexto, Jacob tiene un sueño, y en este sueño Dios le habla y dice, en el 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le está dando a Jacob una promesa, ¿verdad? Pues dice que en él van a ser benditas las familias de la tierra, ¿verdad? Que él va a ser de él una nación grande. También le está diciendo que que Dios va a estar con él, ¿verdad? Y lo va a guardar. Dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra.
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le está dando la promesa de que, pues, Él lo va a traer de regreso, ¿verdad? A la tierra de Canaán, de a donde Él va a ir. Y también le está haciendo la promesa de que Él lo va a guardar y que Él va a estar con Él. Y en el 28, en el 20, hermanos, dice, e hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Dice su palabra que Jacob hizo voto, ¿verdad? Con Dios. Pero a mí me parece que lo hizo como negociando con Dios, porque le dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si nota cómo es como un poco, como que está Jacob negociando con Dios, está diciendo, si tú me bendices y me guardas y me traes de regreso con bien a este lugar, dice, tú serás mi Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob está negociando con Dios, sí está haciendo un voto, está consagrando a Dios, pero también está negociando su consagración. Y pues y esto es porque Jacob no conocía aún a Dios, ¿verdad? No había visto el poder de Dios obrar en su vida. Jacob todavía no tenía mucha relación con Dios. Es más, hasta esa noche que Dios le había hablado, había tenido esa relación con Dios. Dios no conocía el poder de Dios, por eso él no confiaba en Dios, por eso le estaba diciendo, si tú haces eso, que yo vea tu poder en mí, entonces te voy a hacer mi Dios, te voy a servir. Dios le había hecho una promesa a Jacob. En el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios ya le había dado esa promesa a Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jacob estaba negociando esto? Si Dios ya se lo había prometido, ¿por qué él estaba negociando su consagración a Dios? Porque Jacob no conocía el poder de Dios, no confiaba todavía en Dios. Y hasta no ver sus bendiciones y su poder, él iba a tenerlo como su Dios. Estaba negociando. Y lo interesante es que Dios acepta ese trato con Jacob. Dios le dice, ok, está bien, acepto tu trato, pero para esto vas a tener que pasar por muchas dificultades y pruebas. Dios le permite a Jacob pasar por ciertas dificultades para lograr una transformación en la vida de Jacob, para así poder cumplir el voto de Jacob con Dios, de ser su Dios, que era edificarle casa a él, ¿verdad? Dice
dice, y esta piedra que he puesto aquí por señal será casa de Dios. Jacob le estaba prometiendo a Dios que si él lo guardaba y lo cuidaba, pues él iba a hacer casa de Dios en ese lugar, ¿verdad? Donde el Señor se le apareció en sueños. Cuando nos consagramos a Dios, hermanos, no debemos olvidar nuestros votos, nuestra consagración a Dios, porque el Señor es fiel. Nosotros podemos olvidarnos, pero Él no se olvida de nuestra consagración a Él. Existen algunos factores en nuestra vida que nos hacen olvidar y desviarnos de nuestra consagración a Dios. Y especialmente cuando todo va bien en nuestra vida, ¿verdad? Cuando todo va bien, no hay problemas, la economía está bien, tenemos salud, nos olvidamos de los votos que le hicimos al Señor. Jacob olvida el voto que hizo con Dios de edificar casa en Betel. Miren, vamos a capítulo 33. Capítulo 33, verso 17. Dice, léanlo conmigo, hermanos, el 17. Dice, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después de que Jacob ya había llegado a la casa de Labán, y ya había tenido a sus mujeres, ya había tenido hijos, Dios ya le había bendecido con mucho ganado, ¿verdad? Y dice su palabra que los hijos de Labán ya estaban conspirando contra él, ¿verdad? Porque Dios ya lo había prosperado, Dios ya lo había bendecido mucho. Y entonces, pues, estas personas, los hijos de Labán, los familiares, los hombres de ahí, le estaban diciendo que, pues, todo era gracias, todo lo que tenía Jacob era gracias a Labán, ¿verdad? Y que pues él le estaba robando, prácticamente le estaban diciendo. Entonces, pues él tuvo miedo y tuvo que, pues, huir, tuvo que regresar, ¿verdad? A la casa de donde él había salido de donde la casa de su padre. Y camino allá, dice la Biblia, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Vemos que Jacob se detiene en ese lugar, ¿verdad? En Sucot, pero la voluntad de Dios era que Jacob regresara a Betel, pero Jacob se detiene en ese lugar. Y luego dice el 18, después, pero antes entre el verso 17 y el 18, pues pasó un tiempo, no sabemos qué tanto tiempo pasó, pero después de un tiempo, dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y vemos que otra vez Jacob vuelve a comprar, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, en el 19, de mano de los hijos de Amor,
padre de Siquem, por 100 monedas. Otra vez vemos que Jacob se detiene antes de llegar a Betel y establece ahí su campamento. Y Jacob se está olvidando de su voto, ¿verdad? De regresar a Betel y edificar casa ahí, ¿verdad? Se detiene en un lugar donde no era la voluntad de Dios. Nosotros por naturaleza somos egocéntricos, hermanos, y tendemos a ver por nuestros intereses personales y no por los de Dios. ¿Verdad? Jacob llega a este lugar, se detiene, ¿verdad? Compró parte en el campo donde plantó tienda, perdón, en el 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, ¿verdad? Se detiene ahí y pues hace su campamento y compra terrenos y pues se establece ahí, ¿verdad? Y cuando Dios le dijo que regresara a Betel, pero Jacob estaba olvidando su voto que había hecho con Dios. Nosotros tendemos a ver por nuestros intereses personales, hermanos, ¿verdad? Y a veces se nos olvida nuestra consagración a Dios y ver por la obra de Dios. Y en esto debemos darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer ni edificar nada para Dios, ¿verdad? Sino para nosotros mismos. Esa es nuestra naturaleza, nos preocupamos por nosotros mismos. Debemos de darnos cuenta que todo lo que recibimos de parte de Dios es por su gracia, ¿verdad? Las bendiciones que tenemos es por su gracia. Todas sus bendiciones y aún su salvación, aún nuestra consagración es por la gracia de Dios, ¿verdad? El perseverar aquí en la iglesia, el tener crecimiento espiritual, no es por nosotros mismos, hermanos, es por la gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios todas las bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que no debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, sino solo debemos de confiar en Dios, porque si nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, pues nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, somos egoístas por naturaleza. Nosotros no tenemos nada que agrade a Dios, no podemos hacer nada por nosotros mismos, todo es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos, lo que hagamos en la iglesia, lo que somos, el crecimiento que Dios nos ha dado es por la gracia de Dios, hermanos. Debemos de poner nuestra confianza solamente en Dios. Después de que Jacob estuvo en Sucot, vimos que llegó a Siquem. Llegó a Siquem y se estableció ahí, ¿verdad? Hasta ese momento pues estaba pasando por alto el voto que le había hecho a Dios, estableciéndose en ese lugar antes de llegar a Betel. Pero Dios, hermanos, tenía todo bajo control. De hecho, Dios tiene todos los sucesos bajo control. Jacob aún no estaba listo para llegar a Betel.
Dios quería aún transformar más a Jacob, y para esto Dios le permitió pasar por más dificultades, ¿verdad? Ya había pasado por las dificultades de que pues su suegro Labán lo quería, lo estaba persiguiendo, ¿verdad? No sabemos qué le quería hacer, pero en el camino eh, Dios le habló en un sueño a Labán, le dijo que se guardara de hablar mal, de hacerle daño a Jacob, ¿verdad? Y cuando llegó, pues cuando lo alcanzó, cuando Labán alcanzó a Jacob, le contó lo que había acontecido, ¿verdad? Que Dios le había dicho que no le hiciera daño. Entonces Jacob pues se alegró, ¿verdad? Descansó. Y también tenía el problema de que cuando estaba huyendo de Labán, enfrente le habían dado la noticia que venía su hermano Esaú con 400 hombres, ¿verdad? Y pues Jacob se espantó porque pues Esaú le había dado la promesa de que lo iba a matar, ¿verdad? Entonces pues no le vino a la mente otra cosa más que pues ya viene mi hermano a matarme, ¿verdad? Y entonces en ese momento, fíjense, en ese momento Jacob oró. La Biblia no dice antes que Jacob había tenido una relación con Dios, que había orado hasta ese momento, ¿verdad? Vemos que Jacob ora a Dios, ¿verdad? Y le dice que pues lo guarde de su hermano Esaú, ¿verdad? Porque pues él iba a venir a matar a sus mujeres con sus hijos. Pero es interesante la manera que Jacob ora en ese momento. Le dice, Señor, tú me diste la promesa de que pues vas a hacer de mí una nación pues grande, ¿verdad? Y si me mata, pues ¿cómo vas a cumplir esa promesa en mí? ¿Verdad? Jacob está orando de una manera pues muy, digamos, muy astuta, ¿verdad? No le está diciendo, guárdame, Señor, de mi hermano que me viene a matar. Le está diciendo, Señor, tú has prometido que de mí vas a hacer naciones grandes. Buena oración. Y Dios le guarda de su hermano, ¿verdad? Y Jacob había ya pasado por esos problemas. Y pues dice en el capítulo 33, en el 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Dios ya lo había guardado, ¿verdad? De estos peligros, pero todavía Dios aún le permite pasar por más dificultades antes de llegar a Betel, ¿verdad? Dios quería todavía transformar más el corazón de Jacob. Todavía Dios le permite pasar por dificultades. En el capítulo 35, vaya ahí, hermano, un poquito adelante. ¿Ya está ahí, hermano? Capítulo 35, verso 1. Dice, escuche, lo leo para usted. 35:1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantemos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. En el 17, en el 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo
con que el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios le da la indicación a Jacob que se levantara, ¿verdad?, de ese lugar donde estaba y que fuera a Betel, ¿verdad? De hecho, desde que salió huyendo de Labán, Dios le dijo que fuera a Betel, pero Jacob se establecía en un lugar donde Dios no le había mandado, y aún esta vez, miren, ahí regresamos al al capítulo 33, 18, lo vuelvo a leer, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí altar y llamó el Elohe Israel. Cuando Jacob llegó a este lugar, a Siquem, Dios ahí le permitió pasar por una gran prueba para él, ¿verdad? Dice la Biblia ahí en el 34 que la hija de Jacob, Dina, fue violada por los hombres de aquel lugar. Entonces los hijos de Jacob se enfurecieron, ¿verdad? Y pues engañaron a los hombres de esa tierra y les dijeron que pues sí le iban a dar a Dina, ¿verdad? Pero que con la condición de que ellos se circuncidaran para que pues fueran parte del pueblo de ellos. Pero esto era solamente un engaño de los hijos de Jacob, ¿verdad? Pues cuando ellos aceptaron, se circuncidaron, y dice la Biblia que al tercer día pues estaban todos adoloridos, ¿verdad?, sin fuerzas, y entonces estos hombres aprovecharon para ir a matarlos. Dicen que mataron a todos los hombres de ahí. Y dice en el 33, perdón, estamos en el 34, dice que pues Jacob estaba muy triste por esto, ¿verdad? Y Jacob dijo, pues tenemos que irnos de aquí, porque no sea que se junten todos los de la tierra y vengan y nos maten. Entonces, pues tienen que huir de ahí. Por eso en el 35 Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel. Entonces Dios, antes de darle esta instrucción, le permite a Jacob pasar por esta dificultad, ¿verdad? Porque aún Jacob no estaba listo para llegar a este lugar, a Betel, y edificar casa ahí y ofrendar ahí altar a Dios. En el 7 dice, y edificó, no, perdón, ya leímos ahí. Todo lo que tuvo que pasar Jacob, hermanos, para ser transformado en su vida espiritual y ser quebrantado y reconocer que Dios es fiel a su palabra y que Él tiene todo bajo control, y aún está dispuesto a sacrificar incluso la vida de algunas personas para poder cumplir su propósito eterno con usted y conmigo. En Romanos 8:28, vamos ahí, hermanos, Romanos al Nuevo Testamento, Romanos
8:28. Romanos 8:28. Dice ahí, escuche, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Efesios 1:4, vamos ahí hermanos también, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo estamos en el propósito eterno de Dios, hermanos. Estamos involucrados en la obra de Dios, porque dice su palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó. Y Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros y va a permitir, Dios va a usar cualquier situación, cualquier asunto que nos suceda, va a usar a las personas que nos encontramos en nuestra vida, en nuestro camino, para tratar con nosotros, para transformar nuestro corazón, para quebrantarnos y poder confiar en Él. Hermanos, no olvidemos nuestra consagración a Dios, porque Dios es fiel. Nosotros podemos olvidarnos, ¿verdad?, de los votos que hemos hecho a Él, pero dice su palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si usted ya se ha consagrado a Dios, ha hecho votos a Dios, no los olvide, hermanos. Téngalos presentes. Y si usted no ha hecho votos, no ha consagrado su vida a Dios, puede hacerlo en este momento, puede entregarle su vida a Dios, ¿verdad? Puede hacer voto con Dios y hacerlo su Dios. Tal vez usted no ha visto las maravillas, el poder de Dios en su vida, no ha hecho Dios cambios en su vida, tal vez, o tal vez ya lo ha hecho. Si no lo ha hecho, Dios puede transformar su vida, hermanos, puede obrar en su vida de una manera poderosa, de una manera maravillosa. No hace falta que usted pase por ciertos problemas para que lo haga su Dios, ¿verdad? No necesita que Dios lo saque de algún problema para que haga voto con Dios y decirle, yo quiero que tú seas mi Dios. Simplemente hace falta fe, hermanos, para hacer voto con Dios y decirle, pues yo quiero que tú seas mi Dios, ¿verdad? Y si usted ya ha consagrado su vida a Dios, pues no olvide sus votos con Dios. Confíe en Dios, hermanos. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Y si Dios permite problemas en su vida, no es porque Dios quiera que vengan problemas a su vida. Dios no quiere hacerle mal, sino que Dios permite las situaciones que pasan. Le repito, Él está dispuesto aún a sacrificar aún vidas, ¿verdad?, para que usted pueda tener una transformación, pueda tener un corazón
conforme a Dios. Dios permite muchas dificultades, hermanos, para que nosotros podamos depender de Él y darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada, hermanos. Nosotros no tenemos ninguna fuerza. Todo lo que nos sucede es por gracia de Dios. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Aún las situaciones difíciles Dios las puede usar para transformar nuestro corazón, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque nos permitiste poder examinar un poco de la vida de Jacob, Señor, y pudimos ver, Señor, cómo tú permites los problemas, Señor, llegar a nuestra vida. Tú los usas, Señor, para transformar nuestro corazón, Señor, para mostrarnos, Señor, que nosotros sin ti no somos nada, que no tenemos fuerza, Señor, para estar firmes en tu camino si no es por tu gracia, Señor. Gracias porque tú nos haces ver, Señor, que tienes todo bajo control, Señor, y aunque nosotros por las circunstancias difíciles que vienen en nuestra vida nos hagan olvidarnos de que tú estás con nosotros, Señor. Tú nos has dado la promesa de que siempre vas a estar con nosotros, nos vas a ayudar y vas a cumplir tu propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer piedras que edifiquen tu iglesia, Señor, que podamos consagrar nuestra vida a ti, Señor, y estar dispuestos a ser usados como material para edificar tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, con cabezas inclinadas, con actitud de oración, tome un momento para orar usted. Si hubo algo que Dios le habló a su corazón, que dice, eso fue para mí, tome un minuto, ore a Dios. Tal vez usted había olvidado su voto de consagración. Tal vez usted no se ha dado cuenta que Dios le ha cuidado y necesita darle gracias. Tal vez usted necesita cumplir lo que le prometió a Dios. Entonces, de la manera que Dios le haya hablado, tome un momento para orar. Si usted puede decir, algo me habló en este mensaje Dios a mi corazón. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón, pastor, hubo algo para mí. Amén. También para mí. ¿Por qué no ora un momento y le dice, Dios, tú me hablaste de esta manera y quiero tomar decisiones, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad? Toma un momento para orar en lo personal. Ya hay algunos de rodillas orando a Dios. Toma un momento para orar. Quiero hacer una segunda y última invitación. ¿Quién podrá decir, pastor, no estoy seguro de que voy a ir al cielo un día? No estoy seguro de que el Dios de Jacob es mi Dios personal. Bueno, si usted no está muy seguro, no está muy segura, quiero invitarle a recibir a Cristo. Solo Cristo puede llenar su vida, darle vida eterna y ser su Salvador personal. Y si hubiera alguien que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo, levánteme su mano un momentito, yo quiero orar por usted. Alguien que diga, yo quiero recibir al Señor en mi vida, en mi corazón, que Él sea mi Salvador y mi Señor, mi Dios. Entonces, hágamelo saber, yo quiero recibir a Cristo. ¿Habría alguien así? ¿Alguien?
Señor, quiero poner en tus manos cada uno de los hermanos que están aquí y la familia que cada uno representa, porque a Jacob le fue mal, a veces batalló mucho, y a veces a nosotros nos pasa igual, Señor, pero gracias porque a través de la vida de Jacob tú nos enseñaste lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a agradarte en las cosas que decidimos. Ayúdanos, Señor, a estar listos para tomar las decisiones que tú quieres que tomemos, Señor. Bendice mucho a estas familias que están aquí. Si tu poder no está en estas familias, ¿cómo le van a hacer para salir adelante, Señor? Sea tu poder y tu mano sobre cada familia aquí, te lo suplico. Y bendice cada decisión que se tomó hace unos momentos. Y si alguno ha decidido o había decidido en el pasado algún voto, alguna promesa, alguna entrega que había hecho a ti, Señor, ayúdale a recordar lo que te había prometido y cumplirlo, Señor. Y gracias por el mensaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.